Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en el podcast. Hoy hablaremos sobre inversión y sobre inteligencia artificial, y más en concreto sobre si el value investing, una técnica, una filosofía de inversión que a lo largo del siglo XX y buena parte del XXI ha dado muy buenos frutos, si el value investing como enfoque inversor sigue siendo válido en medio de esta revolución de la inteligencia artificial. Y para hablar de esto hemos traído a Gonzalo Recarte, director general de Cobas y fundador de Value School. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar y contar con Cobas y con Value School para este podcast. Pues es un placer tenerte aquí para tratar de este tema tan de actualidad, pero a la vez tan tradicional, ¿no? Porque el value investing no mucho, hará prácticamente 100 años, ¿no? de vida como filosofía iniciada por Benjamin Graham. Pero empecemos justamente por esto, porque quizá mucha gente le suene el value investing, pero no sepa qué es, o al menos, porque hay muchos value investings en función de quién lo aplica, ¿cómo entendéis desde Cobas el value investing y cómo lo habéis practicado, además, por parte de una de las autoridades ya no solo nacionales, sino globales del value investing, como es Francisco García Paramés? Bueno, pues básicamente es comprar cosas que creemos que valen mucho más del precio al que cotizan. Y vale que el value investing como disciplina lleva 100 años en mercados, pero yo creo que es algo que es invertir con sentido común, que se lleva haciendo siglos. Muchas veces se nos etiqueta como que compramos únicamente cosas baratas, pero va más allá. Y si quieres luego profundizamos. Pero para que todo el mundo lo entienda, es comprar cosas que valen más que el precio al que cotiza. ¿Y cómo estimáis lo que valen, ¿no? Porque esa es la parte complicada. Claro, si tuviéramos claramente un arbitraje que el mercado nos dijera, oye, esto vale 100 y lo estamos vendiendo por 60, pues ese arbitraje no duraría mucho porque todos se lanzarían de cabeza. Ahí la clave, la complicación está en que el mercado te dice, vale 60, pero vosotros decís, no, el mercado no lo está evaluando bien porque esto en realidad vale 100, con lo cual lo puedo comprar con un descuento muy grande. ¿Cómo llegáis a esa conclusión? Pues la conclusión viene del análisis inicial, porque nosotros miramos donde la gente no ve. Y donde la gente no mira o no quiere mirar, por narrativas del mercado, por modas, ahí es más fácil encontrar valor. Entonces, al final, y también hay una variable muy importante, que es que el mercado, por definición, y cada vez más, es más cortoplacista. Entonces, normalmente cuando haces un screening, todos los ratios, múltiplos, etcétera, te muestran cómo está la compañía en una situación estática. Pero el mercado es perezoso, y hablo del mercado en su conjunto, y no mira a 3, 4, 5 años vista, que es nuestro análisis, es un análisis en profundidad que intenta determinar cómo van a ser los flujos de caja de aquí a unos años y tener visibilidad sobre qué va a pasar con ese negocio, no solo en estos 4 o 5 años, sino a los próximos 10. Entonces, cortoplacismo, la gente es cortoplacista, y mirar donde la gente no mira, que es donde hay más ¿Y oportunidades. por qué crees que el mercado se ha ido volviendo, si te he entendido bien, se ha ido volviendo cortoplacista? En cierta medida entiendo que siempre lo ha sido, Sí. porque el value investing se ha querido aprovechar de eso, pero ¿por qué lo es y por qué se ha ido volviendo, a tu juicio, cada vez más? Bueno, al final la gestión pasiva ha seguido creciendo exponencialmente. Hay muchos fondos que tienen la presión de no diferenciarse mucho de los índices y al final las decisiones son cortoplacistas porque tienes que mantener tu estatus o tu capacidad de mantener tu puesto de trabajo. Es un poco simple decirlo, pero al final el que mira diferente es el que va a encontrar más posibilidades que el que no tiene la presión de alguien que te está diciendo todo el rato dónde mirar. Entonces, actualmente lo estamos viendo en los mercados. Antiguamente los mercados se movían en rangos del 0,5, 0,6. Ahora es muy habitual ver subidas del 2, 3, 4, caídas del 6 como la del otro día, en algunos sectores. Entonces, ese cortoplacismo hace que las dinámicas y los flujos sean aún más rápidos, de tal manera que la gente quiere estar todo el rato encima del mercado para no desviarse mucho de lo que hace la masa en su conjunto. O sea, lo que, si te entiendo bien, es que la gente y sobre todo los gestores tienen poca capacidad de aguante y si están perdiendo con respecto al benchmark contra el que se los evalúa, pues se ponen nerviosos y tienen que reajustarse. Y eso lleva a que todo el mundo abrace pues, el promedio del mercado y a que aquellos que sí tienen esa capacidad de aguantar, de bueno, yo creo en mi tesis, el mercado ahora no la valida, pero creo que la validará, ese gap es el que muy pocos están explotando. Por supuesto, o sea, al final es disciplina y paciencia. O sea, nosotros hacemos mucho esfuerzo, tardamos meses en analizar una compañía, modelizarla, entender todas las dinámicas del mercado, entender a los competidores, entender a los proveedores y a partir de ahí sacar un precio objetivo que es una valoración, es un rango de valoración y entender todas las dinámicas que influyen sobre esa compañía. Y a partir de ahí, aparte, el mercado compra posiciones de una manera
muy estática. Quiero tener un 2% de la posición y la compra del tirón. Nosotros, para construir una posición, podemos tardar años en comprar una posición de una compañía, hasta tenerla, hasta que la conocemos en profundidad, etcétera, porque es una compañía ilíquida, y eso solo te da el no tener la presión de tener que ir contra un benchmark. O sea, nosotros ponemos un benchmark en nuestras fichas comerciales, por ejemplo, porque nos obliga el regulador. Pero por nosotros no tendríamos benchmark. Entonces, bueno, es pensar diferente, sobre todo. Bien, yo creo que aquí encaja ya una de las primeras dimensiones de cómo la inteligencia artificial puede cambiar el modo de invertir, de procesar datos, de seleccionar empresas, de criterios de valoración, y justamente entra por ese flanco que estabas abriendo, ¿no? Nosotros tardamos mucho tiempo en analizar una empresa, en recopilar datos, en interpretar los datos, en comprender lo que nos están diciendo esos datos. Además, entiendo que lo que estás diciendo es ese trabajo al final genera en nosotros una ventaja competitiva que otros no desarrollan porque no invierten tanto tiempo o tanto esfuerzo en analizar esas compañías. Pero claro, la inteligencia artificial como herramienta, luego iremos a la inteligencia artificial como objeto de inversión empresarial, pero como herramienta para el inversor, aplana muchas de estas dinámicas, ¿no? Porque te permite analizar, al menos procesar muchos datos y tener un primer enfoque de muchísimas compañías en muy poco tiempo. Y además, y ahí supongo que es por donde entrarás, pero también me interesa, de alguna manera, pues estandariza muchos análisis porque todos los datos públicos los bebe de una manera similar y, por tanto, a lo mejor, si la IA construye una tesis similar a la vuestra de manera rápida, muchos otros tendrán acceso a esa tesis también con mucha rapidez. Sí, o sea, yo creo que el trabajo desde una perspectiva de análisis y gestión es precisamente eso, es la productividad de asimilar la información. Pero estamos hablando de la parte cognitiva, de datos, etcétera. Pero la parte cualitativa está muy lejos de llegar a hacer lo que hace el equipo de gestión, por ejemplo, el nuestro. Te pongo un ejemplo muy concreto. Sí. O sea, si tú pones en un screening un retailer que tenemos en cartera que vende electrónica en Reino Unido, te puede decir que desde una perspectiva cuantitativa, utilizando los datos públicos, es una empresa que decrece, que no tiene un business plan y que es, como si dijéramos, una commodity. La variable cualitativa de irte a hablar con el management, hacer una visita física a la tienda, ver cómo está construida, ver las dinámicas del comportamiento humano dentro de la tienda. No solo eso, sino vas a la acera de enfrente, hay otra tienda que vende lo mismo, que está todo sucia, que no tiene las mismas dinámicas ni la ventaja competitiva que tiene la nuestra. Eso no lo va a hacer la IA. Y ese trabajo de ir en profundidad y la variable cualitativa está todavía muy lejos. Es decir, explotar el dato privado, ¿no? Porque Exacto. el dato público, pues ahí ya se comoditiza, Sí. pero el privado lo tenéis vosotros y no es fácil conseguirlo por otra vía, ¿no? Exacto. O sea, la parte inicial, sí. O sea, veo complicado. Es como todo. Como yo pienso que la IA, al final, el cuello de botella va a estar en el seniority que le vas a dar y el cuello de botella va a estar en cómo analizas los datos que te da la inteligencia artificial. Pues en gestión pasa lo mismo. O sea, una cosa es tener mucha información, canalizarla, ordenarla, pero luego el seniority y la experiencia es lo que va a marcar la diferencia. Y ahí creo que todavía está muy lejos. ¿Vosotros ya estáis utilizando internamente la IA, al menos como un cribado básico inicial, no digo para ese análisis más reforzado, más de seniority que señalabas? ¿La habéis interiorizado en el fondo? ¿Cuánto la habéis interiorizado? Porque me parece que hay fondos que prácticamente dicen nosotros ya solo hacemos IA o casi solo hacemos IA. En vuestro caso creo que no es así, pero ¿cuánto ha penetrado la IA en la rutina de Cobas? Y también si me puedes, si lo sabes más o menos, ¿cuán rápido ha sido, ¿no?, la adopción? Porque al final la IA de acceso al público tiene 3 años y medio y entiendo que la habréis incorporado no hace 3 años y medio, sino hace menos, ¿no? ¿Cómo veis ese proceso de adopción interna? Bueno, nosotros entendemos que la IA para una gestora como nosotros no va a ser una ventaja competitiva a medio o largo plazo, precisamente por lo que te he explicado. Por empezar, por la parte de gestión, sí es cierto que utilizamos IAs para aglutinar la información, trabajar el dato, ¿vale? Y descargarlo sobre todo y ordenarlo. Y cómo lo incorporamos luego a otros procesos de la compañía que son más de información, etcétera. Pero sí lo hemos integrado mucho a nivel gestora, como apalancamiento operativo. O sea, somos una gestora que hace 2 años teníamos 2.000 millones, ahora tenemos 4.500, 4.700 millones de euros bajo gestión y más de 40.000 clientes,
y a nivel de headcount no lo hemos incrementado. Es decir, gracias a la IA hemos conseguido en muchos procesos no tener que crecer en recursos humanos para poder dar el mismo nivel de servicio. Pero a nivel de gestión, si va por ahí tu pregunta, si quieres profundizo por la parte de gestora, pero a nivel de gestión es sobre todo de información y ordenar la información. No hemos ido mucho más allá, porque entendemos que nuestro know-how todavía nos da cierto vértigo el que nuestro know-how esté en una nube pública con todo lo que eso implica, etcétera. Ah, no, claro, sí. Construiremos la infraestructura propia, estamos en primer proceso, pero parto de mi respuesta inicial. No creemos que sea una ventaja competitiva a medio o largo plazo, porque sobre todo en la parte de gestión te da una muy buena capacidad de hacer un screening inicial y un primer barrido. Pero una vez que ya tienes construida una cartera, por nuestro proceso de gestión viene de conocer en profundidad los modelos de negocio. Y a la vez que conoces un modelo de negocio, el screening no necesitamos, porque entendiendo toda la cadena de valor de una compañía encontramos nuevas posibilidades de inversión, ya sea en un competidor, un proveedor, algo que Claro. cuando conoces una compañía muy en profundidad tienes que hablar con tanta gente que acabas descubriendo otras. De tal manera que ese screening inicial de datos lo hacemos de una manera más Orgánica, ¿no? artesanal, diría yo. ¿Vale? Decías que no es una o no va a ser una ventaja competitiva, pero a lo mejor sí se convierte en una desventaja competitiva no tenerlo integrado, ¿no? Es decir, quizá la IA no diferencia buenas en grado de excelencia, pero el que no la tenga sí se va a quedar muy atrás, no lo sé. Bueno, en nuestro negocio se quedarán atrás sobre todo aquella gente que la capacidad que tiene de aportar valor es diferente a la nuestra. Es decir, te pongo un ejemplo. ¿Por qué han reducido tanto los costes los gestores pasivos? Porque tienen una capacidad de asignar todos los procesos internos, de controlar todos los flujos. Se han reducido tanto el coste que son capaces de cobrar por un fondo de 1.000, 2.000 millones un 0,10%. Esos sí va a ser una ventaja competitiva a tener ya. En nuestro proceso de inversión y cómo generamos valor a largo plazo para nuestros partícipes, creo que no. Pero en todo el proceso de evaluar o sintetizar, porque quiero decir, una cosa es captar el dato y de alguna manera construir la tesis de inversión. Y el modelo nosotros no cogemos el dato público, el modelo luego lleva una serie de cambios que sí podría construir a nivel de eficiencia, enseñar a un LLM Claro, cómo es mi proceso. A eso me refiero, eso sí lo podéis automatizar Sí, y si os daría mucho tiempo, o sea, Sí. sí os daría una ventaja en términos de tiempo e incluso de liberar recursos para analizar más empresas, ¿no? Sí, pero también nuestra capacidad de gestión es limitada. Tampoco necesitamos mucho más en el sentido de nosotros vamos a cerrar los fondos, entendemos que lo que sabemos hacer es ir al mid y small market y a partir de ahí, pues bueno, es que nuestro proceso es tan natural que estoy totalmente de acuerdo que la productividad va a incrementar. Pero lo veo mucho más en la parte empresarial que en la parte de gestión, ¿vale? Bajo mi perspectiva. Y lo haremos, todas estas cosas que dicen, o sea, estamos en proceso de hacerlo. Pero insisto en que no creo que nos vaya a aportar, o sea, estamos encontrando tantas oportunidades de una manera natural que no quiero buscar tampoco mucho más. Bueno, pero a lo mejor encontráis mejores aún. Ah, mejores, sí. Quiero decir, bueno. A lo mejor no es un tema de cantidad, sino de ampliar capacidad de fiscalización y de inspección. Y a lo mejor hay alguna que es extraordinaria, que ha quedado fuera del radar y gracias a la IA la podéis incorporar, no lo sé. Te daría algún ejemplo que creo que yo no porque me matan, pero te daría algún ejemplo que estoy seguro que la IA no la encontraría. Ah, no. No es incompatible, ¿no? No. Al menos de momento. Vosotros podéis encontrar unos y quizá la IA os inspire a encontrar otros. Y utilizar la IA, porque muchas veces en el value investing, y yo creo que es una perspectiva muy acertada, una parte importante del análisis es tratar de matar la tesis de inversión, ¿no? Es decir, mátame la tesis de inversión y si resiste a todas las críticas que me puedas formular, quizá no sea tan mala tesis de inversión, ¿no? Pero claro, al final, si hay una especie de cultura más o menos compartida entre los gestores o una visión más o menos común, puede que todos piensen de una manera más o menos similar y sea difícil desde ese cerco, dentro de ese cerco, matar la tesis de inversión. Ahí no podría usarse también la IA como contradictor, es decir, tú aportas tu tesis de inversión, todos los datos, y le dices, oye, critícame duramente, como un revisor de una revista académica, por ejemplo, un paper, critícamelo duramente para ver si yo soy capaz de defendértela y eso resiste la tesis. Hemos probado a hacer eso. Y te puedo decir que del equipo de 8, la IA no es tan cabrona Vale. como muchos miembros del equipo. O sea, tú piensas que nuestro comité de inversión está formado por 8 personas y al final se manda muy por adelantado la tesis. O sea, ya hemos explicado en una conferencia de inversores cómo se hace y realmente van a matar. O sea, realmente sí se tira, y aunque piensen de manera parecida, porque tienen que pensar de manera parecida,
Y aparte nuestro equipo de gestión tiene una parte que es bastante diferencial, que son gestores generalistas. O sea, entienden un poco de todo. Claro. No tenemos el experto en automóviles, el experto. Sí es cierto que luego cada gestor lleva una parte de la cartera. Pero todos saben de mucho. No es el típico equipo que... No, el de infraestructura sabe de infra y ninguno más sabe de infra. Todos saben de todo. Entonces, bueno, gracias por la idea. La hemos probado, pero aún son más... Aún. más duros. No sabemos, yo no sé adivinar el futuro, el año que viene veremos, ¿no? Porque esto avanza a un ritmo muy, muy rápido. Por tanto, en cuanto a herramienta de la IA, parece que ya la estáis abordando desde muchos flancos. El otro campo de reflexión entre Value Investing e IA es si la tesis del value resiste en este mundo de crecimiento tan acelerado, ¿no? Porque al final, bueno, de momento no tenemos crecimiento acelerado, pero alguna tesis aceleracionista de la IA pues te explica o pronostica que gracias a la IA el incremento de productividad va a ser tan grande que empezaremos a crecer a ritmos del 7, del 8, del 10, del 15, del 20, según a quien escuches, al año. En ese mundo, que no digo que es el que vaya a suceder, pero es uno de los posibles, ¿en qué medida seguiría siendo útil el value investing? Porque al final el value investing intenta comprar aquello que cotiza barato con respecto a su valor potencial. Pero claro, si ese valor potencial se vuelve tan complicado de estimar por el crecimiento exponencial, uno puede decir, esto está muy caro, no lo voy a comprar, pero a lo mejor no está caro en función del potencial de crecimiento que tiene. Una pregunta muy larga, no sé por dónde empezar, pero simplificándolo mucho. Es que estamos tan fuera de invertir en IA a día de hoy. O sea, ¿tú crees que van a seguir siendo necesario hacerse casas en el Reino Unido? Pues tenemos la líder que hace ladrillos. ¿Que no es tan divertido como invertir en IA? Bueno, nos adaptaremos. Y la IA, sí es cierto que en el proceso de gestión se incorpora una nueva pregunta. Y ahora sí la introducimos en análisis en cuanto a, sobre todo desde una perspectiva de riesgo y cómo vas a conseguir a través de la IA reducir costes y si el ingreso marginal que vas a conseguir reduciendo costes va a incrementar el flujo de caja, que al final es en lo que invertimos, en un flujo de caja futuro. Pero a nivel de inversiones que estamos muy fuera. El value investing ha existido, van a seguir habiendo oportunidades diferenciales y además cuando es una narrativa tan potente y el mercado está como, yo siempre me acuerdo, soy un poco friki del Señor de los Anillos, del ojo de Sauron mirando cuando enfocaba hacia un lado, pues ahora todo está enfocado en IA. Eso genera unas ineficiencias, que es lo que te digo, estamos casi en máximos de oportunidades que estamos encontrando, porque como todo el foco está en una sola narrativa del mercado, hay multitud de oportunidades y en ese entorno no es que sea malo para el value investing, es que es buenísimo. Claro, pero te pongo como ejemplo de lo que puedo estar pensando. Vale. Una oportunidad de inversión que entiendo que no habéis puesto en el radar porque es una tesis de inversión que no es... ¿SpaceX? No, SpaceX no. Si quieres luego hablamos de SpaceX. No, pero Nvidia, ¿no? Vale. Nvidia, sobre todo cuando empieza a crecer de manera exponencial, pues parecía un burbujón, porque ¿qué sentido tiene esto? Y ahora no cotiza cara con respecto, o no especialmente cara, con respecto a los flujos de caja que genera. Otra cosa es si esos ingresos son sostenibles en el tiempo, porque si se detiene la inversión en centros de datos, pues entonces se cae todo. Pero si continúa la inversión masiva en centros de datos, que tampoco es descartable que lo haga, a lo mejor Nvidia está barata. Entonces, claro, no haber invertido en 2021, 2022 o 2023 en Nvidia ha sido una oportunidad perdida para todos los que no hayamos invertido en ella, muy clara, ¿no? Y el tema no es Nvidia en concreto, que eso puede ser flor de una ocasión, sino cuántas Nvidias puede llegar a haber en el futuro si estamos, que eso es un gran condicional, si estamos en una nueva revolución industrial tecnológica de aumento vertiginoso de la productividad. Bueno, ha sido un caso concreto. Nvidia, chips. Nosotros hemos hecho por 3 en una empresa de chips, en Samsung Electronics. Ahora, cuando todo el mundo está con los chips, pues nosotros creemos que está ya más en precio, el potencial se ha reducido y hemos vendido Samsung Electronics. Igual no vamos al player número 1. Y también te digo, desde, no hace falta, claro, desde una perspectiva de prudencia. O sea, al final, ¿puedes estar cara o barata? No lo sé. Lo que sí sé es que tiene unos márgenes enormes, que la historia te dice que cuando hay unos márgenes tan altos, en algún momento dado, tienden a reducirse.
Y por otro lado, esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido en otros casos. A mí me recuerda mucho, y no estoy diciendo que sea igual, a la época en la que todas las telecos invertían en fibra. Invertir en la tecnología no siempre implica ganar dinero con la tecnología. Y ser el... Me interesa más quién se va a beneficiar de esa tecnología que invertir en la tecnología. Desde una perspectiva de final. Y en cuanto a precio, pues nosotros desde nuestra perspectiva, pues por volver al ejemplo de antes, una empresa pequeña del Reino Unido que hace cemento, así de aburrido. Que voy a recuperar la inversión en 4 años. Y que sé que el Reino Unido va a seguir necesitando cemento, puede que ahora el ciclo de inmobiliario esté un poco más bajo y por eso está penalizada, pero da igual, casas va a seguir construyendo. Que en 4 años o 5 recupero la inversión, que bueno, que el futuro de los chips pues está muy bien, pagar 25 veces, igual como tú dices, si sigue creciendo a estos ritmos está barata, pero no lo considero ni un error de emisión, es algo que lo que yo no sé invertir. Entonces yo soy muy bueno, el equipo es muy bueno invirtiendo en lo que sabe hacer y lo que lleva haciendo durante 30 años. Entonces, bueno, a tu pregunta, pues sí, hemos invertido en chips también. Y se van a abrir un mundo de oportunidades realmente. O sea. Y por contrastar esta diferente técnica o perspectiva inversora, ¿no? No hace falta que me cuentes toda la tesis de inversión, pero ¿qué os lleva qué os llevó a invertir en Samsung? Que entiendo que sería algún tipo de descuento, claro. Que Bueno, vierais, es un holding, al final es difícil de no, ver. y no a Nvidia, ¿no? Por ver el contraste, ¿no? Porque las dos crean chips en Es sentido un muy negocio más amplio. secundario en Samsung, viene de Exacto. un holding, una familia detrás, hay unos accionistas que quieren y tienen un screen de game contigo como accionistas, el negocio estaba un poco más oculto y no se veía de una manera tan clara. Entonces, y sobre todo la variable más importante era el precio. Es que Samsung ha estado cotizando a 7 veces flujo de caja libre. Entonces, bueno, ya no. Pero hubo un momento en el que sí estuvo cotizando ahí. Y hemos sido accionistas durante bastantes años. Nosotros acompañamos a las compañías. Es que cuando dicen, no, el value no invierte en crecimiento. Joder, ahora están muy de moda los cohetes. Si quieres hablamos de SpaceX. Sí, podemos hablar. Nosotros, el año pasado, tuvimos una pequeña empresa italiana que hace cohetes. De hecho, en la sala de reuniones más grande tenemos un cohete que nos regaló la compañía. Se llama Avio, os la puedo contar porque ya no somos accionistas, que ha multiplicado por 3. Y hacía cohetes, hacía misiles, también tema aeroespacial, y líder absoluta. Pues bueno, igual no es lo más mediático. Y es una diferencia de precio. Estaba barata, entendíamos el negocio, entendemos que eran los competidores, player número 1 en Europa, y le ganas dinero. Pero claro, cuando decís, pues cotiza 7 veces flujo libre de caja, cotiza 7 veces al flujo libre de caja actual, a la proyección que hacéis del flujo libre. Proyección. Claro, pero entonces ahí volvemos. Nvidia, claro, en 2022 podríamos haber dicho cotiza a 0,5 veces, ¿no? El flujo libre de caja. Si uno proyecta bien, lo que pasa es que, claro, con qué garantía o con qué prudencia, decías tú antes, uno proyecta el crecimiento exponencial que ha tenido Nvidia, aunque sea a 2 o 3 años vista, que no hace falta ir, no, en 15 años, no, en 2, 3. ¿no? Es que en tecnología hay mucho riesgo en ser early adopter. Y el último que vendió un tulipán ganó dinero. O sea, no queremos asumir ese riesgo, porque sobre todo es como, ¿vas a ir a la a la IPO de SpaceX? Pues no. O sea, está muy bien tener un cachito del futuro. Pero ¿a qué precio? Sobre todo, a mi madre me enseñó una cosa intenta hacerte la vida fácil. Hay cosas mucho más fáciles. Si no tuviera dónde invertir, me lo invertiría. Pero es que ahora hay tantas oportunidades, porque todo el foco está en estas cosas, que es ponértelo fácil. Y sobre todo, insisto, un negocio como el de Nvidia, igual me estoy adelantando mucho o me lo perderé y me lo veré desde la distancia, pero yo no sé dónde va a estar Nvidia dentro de 10 años. Te pongo un ejemplo, yo qué sé, un ejemplo muy simple que yo creo que todo el mundo va a entender. ¿Te acuerdas de Messenger? Entonces, más o menos Sí, de mi claro, edad. sí. En Messenger, cuando chateábamos por Messenger, 20 cosas, o sea, hay cosas que pueden ser los primeros, pero no los más rentables a largo plazo. Y cosas tienden a desaparecer y es un mundo que cambia tan rápido que hay cosas más fáciles. Luego te preguntaré sobre esto, ¿no? Porque ahora estamos hablando de métricas de inversión o de enfoque inversor, pero también es interesante hablar de cómo la inteligencia artificial puede acelerar la erosión de las ventajas competitivas. Correcto. Y que lo que hoy parece un negocio muy consolidado. Eso es bueno para el value. Bueno, luego hablaremos de ello, para no adelantar. Entonces, volviendo un poco a lo que estaba planteando, las métricas tradicionales, que aún así son aproximadas, son simplonas en muchos casos, hay que trabajar mucho más, pero como screening inicial o como idea
inicial de barato o caro, como puede ser el PER, el valor en libros, etcétera, ¿eso sigue valiendo o está dejando de valer en un mundo, por ejemplo, en el caso de precio en relación a valor en libros? Claro, si hay activos intangibles que no están activados, tú puedes decir, no, respecto a los activos que sí están en balance, está muy cara. Ya, pero es que a lo mejor el grueso de su beneficio futuro lo proporcionan activos que no sabemos evaluar o que no están evaluados y por tanto cotizan muy barata con respecto al activo globalmente considerado. ¿Esas métricas siguen valiendo o no siguen valiendo? A mí, a nivel agregado del mercado en su conjunto, nunca me han gustado. O sea, ahora podemos ver el ratio que se usa mucho de cuánto es la capitalización del S&P 500 respecto al PIB. Sí, la ratio. Yo creo que esto nosotros, o sea, debe usarse en cada caso. Si quieres un ejemplo concreto. Nuestra posición 1 en Iberia. Meliá. Hoteles. Precio-valor en libros. Dicho por un independiente. Solo la capitalización es la mitad de lo que si ahora saliera al mercado el precio del inmobiliario que tienen los hoteles, es la mitad. O sea, es una tesis súper sencilla. ¿Cuál es su mode? La IA va a conseguir un hotel de lujo en la mejor cala Lo enseñamos a la conferencia anual. Yo vi la foto y dije, joder, yo quiero ese hotel. No lo conozco, entonces no sé si es Menorca, Mallorca, pero se ve en la foto un activo espectacular. Pues en esos casos, que son activos únicos, es evidente que, uno, el foso es irreplicable y que un ratio tan simple como el valor en libros o cuánto valen sus activos respecto a lo que capitaliza puede tener sentido. En tecnología, pues obviamente deja de tener sentido, aunque después de todo estas mega macroinversiones que yo ya me pierdo, que están haciendo en CAPEX, en centros de datos, etcétera, que hay un tema que me preocupa, bueno, no quiero profundizar sobre eso, pero bueno, pues veremos. Luego te tiraré de ese hilo también. Vale. Pero es que hay algún tema que, bueno, veremos. ¿Te he contestado? Discúlpame que igual me he ido por las ramas. Sí, o sea que depende del negocio. Claro. Depende del negocio. Depende de lo que estéis evaluando y eso forma parte también del proceso de comprensión, ¿no? De lo que estáis evaluando, que no se puede aplicar una regla fija. No, con independencia. De hecho por eso he empezado diciendo que a nivel agregado nunca me han gustado las métricas. Esas métricas. Nosotros hacemos un enfoque totalmente bottom-up, entonces cuando entiendes bien el negocio ya ves qué ratio utilizas para determinar el flujo de caja futuro o para valorar si está caro o barato. Depende, no es lo mismo valorar un banco que una cementera, que un retailer, que una biotecnológica, etcétera. Y en este sentido, si queréis aprender a desarrollar técnicas como las que está explicando Gonzalo, es decir, si queréis aprender a invertir al final, ¿no? A invertir con criterio y con sentido común. En unos días se va a abrir el proceso de inscripción, ahora comentaré los detalles, de la tercera edición, ya es la tercera edición, ¿quién lo diría?, del programa de especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Es un programa de Visual Business School conjuntamente con la Universidad de las Hespérides. De hecho, mi participación en este programa viene sobre todo por el lado de la Universidad de las Hespérides, de la que soy decano. Es un programa online con muy diversos profesores, como he dicho antes, que están especializados además en muchos activos distintos. No es un máster solo para aprender a invertir en bolsa, que es de lo que estamos tratando sobre todo en la entrevista de hoy, sino en renta fija, renta variable, inmobiliario, metales preciosos, cripto, incluso también derivados. Precisamente de ahí el título, ¿no? Diversificación, multimercado y diversificación, para que el inversor no solo pueda escoger qué tipo de activo encaja en mejor medida con su perfil ahorrador e inversor, sino también si quiere diversificar entre diversos activos, que eso puede tener sentido en términos de ciclo económico, de ciclo vital, etc. Es un programa que dura 12 meses, de hecho hay un módulo temático de activo de mercado por mes y por el que ya han pasado más de 5.000 alumnos, además con una evaluación muy positiva, diría yo, ¿no? La nota media de 5.000 alumnos en las dos ediciones pasadas supera el 9,25 sobre 10, lo cual habla bastante bien del programa. Y entiendo que precisamente porque el programa es seductor, es profesional y hasta cierto punto es inspirador para los alumnos, os habéis decidido unir al plantel de profesores en esta tercera edición, Gonzalo. Sí, o sea, a mí cuando me lo propusieron, la verdad es que vi, como fundador de Value School, siempre me ha preocupado mucho la educación financiera. Sí es cierto que hay mucho contenido gratis a día de hoy en YouTube, tu canal, o sea, un montón de canales de gente muy buena explicándolo,
pero no había un curso que le dé un enfoque práctico, porque yo dije, para explicar un manual de los años 90 no voy a dar clase, a mí lo que me apetece es poner en valor la experiencia, y como todo el profesorado es gente profesional, pues me llamó bastante la atención. Y otra parte muy importante es la perspectiva 360 que dices, ¿vale? Que te da un enfoque, porque al final, si quieres tomar buenas decisiones, tienes que principalmente conocerte a ti mismo, pero luego tener unas nociones básicas, lo que yo digo, saber un poco de todo. Y este curso te da precisamente eso. Que en nuestro caso se nos quedaba en Value School, no hemos llegado nunca a hacer algo así, y es una manera de dar un pasito más en la formación de la gente para aprender. Es un curso además certificado por, como he dicho, la Universidad de las Hespérides, 30 créditos universitarios, online, esto ya lo he mencionado, y se puede acceder a él sin conocimientos previos, que esto también es importante, sí, porque bueno, puede haber personas que digan, me gustaría saber a invertir, pero no sé nada y por tanto seguro que no puedo entrar. Bueno, pues si uno le quiere dedicar tiempo, ganas y esfuerzo, desde luego se puede entrar sin ningún tipo de noción previa. Y si tenéis más dudas, más cuestiones sobre el contenido, la estructura, el funcionamiento, los métodos de inscripción, el precio, que por ediciones anteriores ya os adelanto que es o será bastante competitivo, el próximo 21 de junio a las 7:07 es la sesión de presentación online. Para conocer todos los detalles del programa, con más exhaustividad que los que hemos expuesto aquí, tenéis que asistir a esta sesión de presentación y os podéis inscribir gratuitamente, claro, y además sin compromiso de asistencia posterior. Mejor si os inscribís y asistís, pero en cualquier caso, inscribiros por si acaso. En esta sesión, el 21 de junio a las 7:07. Tendréis el link en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Bien, entonces ya hemos tratado la influencia que puede tener la inteligencia artificial a la hora de convertirse en una herramienta para desarrollar mejor o más rápidamente el enfoque value. También en qué medida la inteligencia artificial se carga o no se carga el enfoque value como tesis global de inversión frente a otras tesis alternativas que no por eso, entiendo, dejan de ser válidas, simplemente que vosotros practicáis aquello en lo que sois buenos, en lo que tenéis experiencia y lo que sabéis hacer, y eso, en vuestra opinión, seguirá pudiendo darse y, por tanto, será un nicho de mercado que podréis explotar o vuestros inversores podrán explotar a través de vosotros. Pero nos queda una última derivada, si lo queremos, de la IA y la inversión, y es, lo decíamos antes, cómo la inteligencia artificial va a cambiar el tipo de empresas que existen, las ventajas competitivas, los sectores, también los nuevos sectores que emergen, por ejemplo SpaceX, que no es exactamente IA, pero bueno, al final también tiene parte de IA. Lo han incorporado. Lo han incorporado y además, pues obviamente toda la exploración espacial se puede ver muy potenciada por la IA si esta sigue avanzando. Y también pues las dinámicas de inversión en centros de datos que hasta hace unos años pues eran prácticamente irrelevantes, ¿no? El negocio de Nvidia era chips para videojuegos y ahora eso ya no pinta nada y es todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo esto. ¿En qué medida crees que va a cambiar estructuralmente la economía a través de la incorporación de la IA, ya sea modificando cómo las empresas se organizan o ya sea posibilitando la emergencia de nuevos modelos de negocio que se van a comer, no lo sé, a los tradicionales? Una pregunta muy... No tenemos la bola de cristal, ya lo sabemos, no, pero ya, bueno, al menos, ¿cuál es vuestro enfoque sobre eso? Porque si es una cuestión que está ahí y que como inversores de alguna manera Hombre, ya he dicho, ¿no?, que en el proceso de inversión incorporamos la IA, pues es que me gusta poner ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, retailers. ¿Qué les va a permitir a la IA? Vamos a seguir, somos humanos. No olvidemos que lo que está detrás de los mercados son humanos y parte de nuestro trabajo es analizar el comportamiento humano para saber las dinámicas de mercado. ¿Vamos a seguir yendo a tiendas? Pues yo, sinceramente, creo que sí. Entonces, si compro un retailer, tendré que ver cómo hace un uso de esa IA para vender más, para ser más eficiente en costes, para conseguir ingresos marginales más altos. Entonces, ahí sí tendré que fijarme muy bien en las empresas a las que invierto cómo la incorporan. En cuanto a nuevos nichos, pues a mí lo que más preocupa de la IA es el empleo, fíjate. Y sobre todo cómo vamos a formar a los... No desde una perspectiva inversora. Desde una perspectiva inversora, ya he dicho que de la IA voy a seguir invirtiendo, el value va a seguir invirtiendo en economía real, que como tú bien dices es lo que se nos da bien, y tendremos que ver cuál es el player que mejor adapta la IA para ser más productivo, más eficiente en costes y conseguir ingresos marginales más altos.
Nuevos modelos de negocio, pues es que como son muchas de las temáticas que nosotros no invertimos como software, ahí sí creo que el software va a ser muy penalizado. Y también, ya lo hemos visto en los mercados, que el software Salesforce, CrowdStrike, o sea, todas han caído drásticamente. Sí, Y aunque son ahora... cosas que estamos mirando un poco, ahora se está dando la vuelta. ¿Por qué? Claro. Porque al final lo que va a cambiar es no tanto el modelo, sino quién usa esas herramientas. Claro, quién lo capitaliza, ¿no? Digamos. Claro, y te voy a un ejemplo práctico. En Cobas Asset Management utilizamos Salesforce para el contacto. Tengo un equipo de 8 personas que trata con 40.000 clientes y tenemos que tener la información muy ordenada. ¿Qué va a ocurrir? Pues muchas de estas empresas van a tener que tratar de conservar su barrera de entrada a través de la aplicación directa en sus herramientas de la IA. Claro. ¿Y esto cómo creo que acabará? Pues acabarán siendo mi equipo de relación con inversores, en vez de picar los datos, acabará teniendo un agente conversacional que estará vinculado a la herramienta de Salesforce. Entonces, yo creo que va a haber muchas... ahora hay un boom de empresas que te intentan instalar IA, pero modelos de negocios se facilita el acceso a muchos negocios, sobre todo digitales, pero eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, a nivel de inversión es que como creo que no va a cambiar tanto, Juan Ramón, mete nuevas variables en el análisis, pero en lo que inviertes final, es deflacionaria por definición, la IA. Sí, pero... Sí puede cambiar comportamientos de consumo en algún momento, pero... Bueno, y nuevos productos que puedan surgir, ¿no? No sé, por ejemplo, SpaceX. Sí. Bueno, pues si de verdad la exploración espacial coge un impulso muy fuerte, todo eso es un nuevo mercado totalmente inexplorado e inimaginado, ¿no? Pero no solo eso, sino pues medicina súper personalizada, por ejemplo, nuevos tratamientos médicos, si de verdad la IA consigue simular la experimentación virtual y por tanto acelera mucho los plazos de desarrollo de nuevos medicamentos, enseñanza, bueno, es que realmente... yo dudo que mis hijos vayan a ir a la universidad, sí, tienes de acuerdo. Por eso, ¿no? Quiero decir, tenemos... La IA podría ser un tutor personalizado muchísimo mejor que en cuanto a creatividad, imaginación, disposición a seguir enseñando, no se cansa por repetir mucho, por adaptarse a cada niño, etcétera. Y tenemos un sistema educativo público o privado, me da igual, que está adaptado al siglo XIX y que la IA la incorpora, pues no sé, como para acelerar los trabajos o algo así, pero no como disrupción total del modelo de negocio. Pero también automovilísticas, todo el coche autoconducido. Y eso solo en cuanto a IA, pero si ya metemos otro punto que no quiero entrar porque ya que es el de la robótica con la IA, claro, ahí ya directamente todo modelo tradicional potencialmente se lo puede cargar porque sustituyes a la mano de obra directamente y el coste de barrera de entrada se reduce mucho, ¿no? Sí, pero es que, como te digo antes, yo ahora mismo estoy invirtiendo en el presente y nuestro fondo invierte en el presente. El futuro lo seguimos desde la distancia y ahora mismo estamos tratando de entender tratamos de entender muy bien cómo afecta la IA al presente. A nivel de inversión, pues sí, van a surgir muchas más oportunidades, pero por definición es que en modelos de negocio que no tienen una historia y que no podemos proyectarlo a 10, 15 años, no invertimos. Entonces sale de mi scope de inversión. Lo seguido en cómo afecta al presente de mis negocios actuales en los que estoy invertido. Claro, pero ahí sí que tenéis que tener también algún tipo de tesis, me refiero. Quiero decir, si uno dice, yo creo que este moat, este foso, es muy sostenible por esto y por esto. Pero luego aparece una nueva empresa que no habíamos previsto, porque obviamente el futuro es... uno puede tener incierto. Alguna estimación, pero es inerradicablemente incierto por la acción humana creativa, ahora potenciada por la IA, y te aparece una nueva empresa que nadie previó y dice, no, es que mi moat se ha reducido de manera muy considerable. Esto era muy improbable, diría yo, hace décadas, porque, hombre, sí, siempre puede aparecer algo que nadie ha previsto, pero los tiempos, lo decíamos antes, ¿no? La aceleración de los tiempos que trae la IA hace que en este tipo de movimientos, incluso con ventajas muy consolidadas, el software mismo, ¿no? Sí. ¿Quién habría dicho, no, el software tiene una ventaja? No, pues ahora la IA parecía que lo podía batir. Te lo ¿no? haces en casa. Sí, por eso. Te puedes hacer un CRM con cloud. Claro, y ya si metes robots y demás, es que te puedes montar tú tus propios coches, por ejemplo, ¿no? En el extremo. Sí. Es que no puedo rebatírtelo porque tienes razón, pero es que, insisto, es que no estoy en eso. O sea, ahora, si hablo... No. ¿La IA va a conseguir tener un hotel en Mallorca en una cala? No. Entonces, si mi tesis de inversión estuviera centrada en la eficiencia de los 100 millones de EBITDA que hace Meliá extra de su negocio de gestión de hoteles y estuviera compitiendo con otros hoteles a ver cómo de eficiente es esa gestión con IA y necesitas a menos personas, tienes robots que te hacen las camas y vas a reducir costes a saco,
Ok, pero es que mi tesis es del activo intangible, Sí. que no se puede replicar. Sí, claro. No sé si me estoy explicando bien, pero Sí. estoy un poco como... No, es la tesis Scott Alexander, que es en- Lo veré como usuario, no como inversor, un al día de polímata hoy. en muchos sentidos, pero que ahora está estudiando mucho la IA. Una de sus tesis de inversiones, bueno, no sabemos qué será, cuáles serán los activos más rentables en un mundo con IA súper desarrollada, pero él dice, los activos que no sean fácilmente replicables tienen muchas papeletas para serlo, claro, porque eso es algo que la IA, por definición, no puede copiar, ¿no? Por eso habla de tierras o, en ese caso, de ubicaciones, por ejemplo, para hoteles bien ubicados, ¿no? O una empresa como, yo qué sé, Golar, que hemos hablado mucho de ella, ha sido nuestra posición, llevamos siendo accionistas, hemos ganado mucho dinero con ella, que convierte barcos enormes en licuefacción flotante. O sea, eso es tecnología, pues joder, es el player que consigue licuefactar gas offshore más barato del mercado. Y encima con un activo que puedes mover, eliminando el riesgo geopolítico, porque si tienes algún problema con un contrato, lo mueves, etcétera. Pues, o sea, siempre hay empresas que van a cuestionar tu moat. Y es cierto que la IA, el proceso creativo humano, como te permite interaccionar, etcétera, lo refuerza. Y ese proceso creativo ahora está más acelerado. Pero en los negocios en los que invertimos no es tan fácil Lo decía también replicarlo. por el paralelismo que has trazado antes, o la reflexión que has hecho antes de Nvidia, ¿no? Nvidia va a estar aquí dentro de 10-15 años. No lo sé, porque si surge otra empresa capaz de diseñar los chips igual o mejor que Nvidia, y la IA eso lo va a potenciar, o lo puede potenciar, no sé si lo va a hacer o no, lo puede potenciar, pues claro, hacer proyecciones de si Nvidia va a seguir, o sea, aunque el mercado de chips siga creciendo muchísimo, a lo mejor quien atiende ese mercado de chips no es Nvidia, ¿no? ¿Sabes en qué prefiero invertir? Hablando de chips. En cobre. En productores de cobre, que son necesarios, por ejemplo. O en la materia prima que implica en la cadena de valor, como te explicaba antes, que es, eso sí que es, el tener una mina de cobre y ser el productor más eficiente en cobre, eso es difícil de replicar. Bueno, o sea, sí, en principio sí, en principio. pero por ejemplo, la IA también, digo, por ver hasta dónde puede llegar, ¿no? También puede acelerar el descubrimiento de nuevos yacimientos Por de supuesto. cobre que no habíamos Te previsto. puedo ¿no? poner un ejemplo concreto. Invertimos en una empresa que tiene... se trata, voy a simplificarlo mucho, intenta descubrir pozos de petróleo y de gas y luego participa en la explotación. Y hay otra empresa que se dedica a vender los taladros que tienes que meter por el mar para sacar. Pues esta empresa incorpora a ella, ¿cómo dices? ¿Una empresa de petróleo incorporando a ella? Pues ha incorporado una tecnología nueva que permite de una manera mucho más eficiente analizar el subsuelo para cada vez que perforas tener una mayor probabilidad de que salga petróleo. Pues a eso es lo que nos centramos. En cómo las empresas están incorporando la IA para ser más efectivas. ¿Qué implica que otro con esa tecnología también lo pueda hacer y lo pueda replicar? Sí, pero el activo como es, una vez lo descubres, y los flujos de caja futuros que va a tener en contratos de venta a 30 años... Lo que pasa que, y ahí engancho con SpaceX, si te parece, sí. Claro, uno puede decir, no, el cobre va a seguir siendo muy necesario y es un activo hasta cierto punto difícilmente replicable porque hay que encontrar nuevas minas de cobre y el cobre que hay en la Tierra es el que es, lo podremos encontrar más eficientemente, pero no lo vamos a multiplicar exponencialmente. Pero bueno, la minería espacial potencialmente está ahí, ¿no? Y eso sí puede ser una forma de abaratar, bueno, si se desarrolla suficientemente la tecnología y demás, de abaratar muchísimo el precio del cobre, ¿no? Pues si se descubre cobre en la luna, Juan Ramón, pues venderé rápidamente antes no, cuando esté en perspectiva. No, lo digo, pero que al final es te lo que entiendo, hace, sí te entiendo, pero que se acelera todo mucho, ¿no? Está tan fuera de... O sea, muchas de las cosas están fuera de nuestro expertise que vemos como lo hablo mucho. O sea, yo soy un admirador de las 7 magníficas. Las uso a diario. Pero, insisto, es que hay cosas más fáciles. Y esto viene una cosa que lo uno con esta conversación del principio. ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva? En mirar donde la gente no mira. O sea, a mí un cliente no nos paga una comisión por comprar Microsoft. Y sobre todo porque yo quiero ser legal. O sea, en Microsoft hay 150.000, o sea, cientos de analistas mirando Microsoft. Yo sí te puedo garantizar que el equipo de gestión en las compañías que tenemos hasta que lleguemos a invertir son de los... muchas dicen que los primeros, yo voy a ser más modesto, de las 3 personas o 3 equipos que mejor conocen una compañía en su conjunto. Entonces, competir contra gente, un mercado mucho más eficiente como puede ser el asiático, el europeo, etcétera, pues ahí no aportamos valor. Además que, también por ligarlo con la primera parte de la conversación,
Microsoft, gran parte de la tesis de análisis son datos públicos, de manera que la IA puede llegar, incluso coger los análisis que han hecho otros analistas que son públicos y sintetizarlos y sacarlo mejor. Y ahí el grado de valor añadido que podéis aportar, si es que existe, ya es muy pequeño, pero claro... Y no es diferencial. No es diferencial. Mirar donde nadie mira, ya por definición ya puede haber un análisis diferencial porque nadie lo ha hecho, pero es que además si habéis creado una tesis propia y habéis elaborado datos que no están en la esfera pública, la IA eso no lo puede replicar, otros no lo pueden. O sea que ahí sí tenéis un mode de analista que es difícilmente replicable, ¿no? Totalmente de acuerdo, y sobre todo que te analiza muy bien el pasado, pero el futuro, con las variables cualitativas que implica y de incertidumbre que tiene el futuro y asignar probabilidades a ese futuro incierto, es Claro. lo que te da el expertise. Claro, a ver, eso la IA lo podría hacer si tuviera los datos, aunque fuera Pero eso- el conocimiento, ¿no? En términos austríacos diríamos el Ya. conocimiento tácito que tenéis Sí. vosotros de la experiencia, ¿no? Pero claro, eso no lo tiene y si no se mete junto con otro analista, porque, claro, el problema de la IA, y ahí sí que entra también la tesis austríaca, lo que decía del conocimiento tácito, es que le tienes que volcar el dato y no todo dato es objetivable y lo puedes volcar, ¿no? A veces son intuiciones que es difícil articular, pero que están bien orientadas. Correcto. Eh, Correcto. O sea, la IA se va a cargar todo lo cognitivo. Todo lo que. Entonces, esa parte que hablaba de artesanía, de estar con el management de una compañía, Y decir, algo... mirarle a los ojos. Hmm. Y voy a ser muy bruto, pero saber si te está mintiendo Claro, o no. exacto. Algo no huele bien aquí, ¿no? O sea, eso da igual, o sea, eso te lo da el expertise, la experiencia, haber tenido 150 reuniones, Claro. haber cagado alguna vez, haber acertado en otras, es decir, y eso es irreplicable. Entonces, Bueno, yo no diría tanto como irreplicable, bueno, pero de momento... de momento sí. De momento En no, este no mundo lo no puedes parece, ¿no? decir nada que es irreplicable. Vamos con dos melones que hemos abierto antes y que me parecen interesantes también analizarlos desde la perspectiva del value. Una es la oferta pública de venta de SpaceX, que, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos opina que está cara. Otra cosa es que... Hasta en la sopa me sale, madre mía. Otra cosa es que suba, porque obviamente esto puede ser como una patata caliente que se va recalentando, pero respecto a métricas más o menos razonables o prudentes, por volver al adjetivo que utilizábamos antes, parece que está cara, ¿no? Explícanos por qué. ¿Cuál es vuestra visión? No, entiendo que no habéis analizado en profundidad la empresa porque ya ni siquiera os habéis planteado invertir en ella, pero algo sabréis para decir, oye, no, ni siquiera me interesaría potencialmente mirarla. Bueno, esto viene por definición porque normalmente, excepciones rarísimas, acudimos a IPOs. A ver, vamos a pensar que son... y esto lo uno con lo que creo que está pasando en el private equity, porque históricamente una empresa en bolsa, cuando una empresa salía a bolsa era porque necesitaba capital para seguir creciendo, etcétera. Es decir, la capacidad de crecer a largo plazo iba mucho a los mercados públicos. Y es lo que estamos viendo con Anthropic, SpaceX, Sí. etcétera. Están retrasando muchísimo los IPOs y ahí hay mucho valor ya creado de antemano. Bueno, pero dicho esto, lo uno a las IPOs no solemos acudir porque precisamente es cuando alguien te vende algo que tiene casi mucha más información que tú y encima no tiene un recorrido, no nos gusta. O sea, nos gusta ver el recorrido porque cotizar en bolsa implica para las compañías una serie de obligaciones para el management a nivel de reporting, etcétera, que es muy diferente a una empresa privada. Entonces, por definición, creemos que hay una simetría de información entre el que te la vende, que hay un evento de liquidez para todos los early que la han comprado, Claro. y el que acude a la IPO. Entonces, por definición, no acudimos. Solo por esa parte no la hemos visto. Y aparte, como tú dices, sale muy cara. Si es cierto que esto no implica que no vaya a subir, porque esto son narrativas. Ayer escuché que tenía 2 veces demanda, es decir, de todo lo que... Sí. Entonces, pues bueno, subirá. También te digo, sí me he preocupado de mirar qué ha pasado con las últimas 10 mayores IPOs y todas, salvo 2, lo han hecho peor que el mercado en su conjunto durante los 10 años siguientes. Entonces, bueno, habrá que seguirlo. Y lo que mencionabas sobre los centros de datos, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte ahora mismo más interesante de analizar. Porque a veces se trazan paralelismos con la burbuja de las .com y la situación actual. Y, hombre, superficialmente no tienen nada que ver, porque allí no había
beneficios y cotizaban carísimas, era todo expectativa de futuro, era bueno, si en algún momento llegan a ganar mucho dinero, pues los precios actuales quedarán justificados. Aquí es verdad que cotizan caras para un value, pero no es una locura de... Generan flujo de caja, o sea, me refiero, o sea, es otro Pero claro, otro punto. es un flujo de caja que está muy vinculado a que continúe el proceso de inversión en centros de datos. Si por lo que sea mañana la tesis de inversión real de CAPEX de oye, mira, hemos tocado techo con la IA y no tiene mucho sentido seguir invirtiendo mucho más en centros de datos porque no vamos a crear un mejor modelo. Lo que hay que hacer es tener los centros de datos para adaptarlo a la demanda de usuarios finales, pero no para seguir entrenando, porque eso ya, de momento, no somos capaces de ir más allá. Claro, ahí los ingresos de NVIDIA sí se hunden. Es decir, no los presentes, pero sí los futuros. Entonces tú decías, ¿hay algo en los centros de datos que no me parece que... No, no centro de datos, o sea, estamos en plena carrera de CAPEX y encima hablábamos antes de Mouch, hemos hablado de muchas cosas, pero sí es cierto que estos sí que se están jugando el ser el líder y es a base de músculo financiero y es diferente al 99 porque ahora mismo sí que hay flujo de caja que te permite invertir, aunque me han sorprendido algunas ampliaciones que se han anunciado recientemente como la de 85.000 millones de Google. ¿Y por qué te ha sorprendido? No, ¿Porque no lo necesita? ¿O? No sé, igual no la sigo en profundidad, pero sí creo que había otras formas de no penalizar al accionista. Pero bueno, dicho esto, eso sí está en una carrera de CAPEX. Sí hay un mid-market de empresas de inteligencia artificial, nuevos modelos que estabas mencionando, que hacen inversiones muy grandes sin tener la capacidad financiera para hacerlo bastante apalancados, sobre algo que no sabemos cómo va a terminar, porque sí es cierto que he leído muchos papers sobre los centros de datos que se están construyendo, que a nivel de el apalancamiento, lo que te permite apalancarte es el chip que está detrás, que cada vez se amortiza más rápido, y el inmobiliario como tal, el activo como tal, que no, igual no pasa nada, pero sí es cierto que es alarmante la de centros que se están construyendo con el colateral que tienen detrás, que es un chip de NVIDIA que no sabemos, han pasado a amortizarse 3 a 5 años, cuando en realidad el flujo recurrente de inversión, como va tan rápido, tienen que ir cambiándolos cada vez más rápido. A mí es ahí donde veo, en el mid-market veo algo que empresas que igual no son así de magníficas, que se están haciendo unas inversiones enormes. O sea, resumiendo, a futuro no hay que mirar los ratios que hemos visto históricos, hay que mirar el retorno sobre el capital invertido más que nunca. Porque está muy bien decir que el mercado no está caro y que no están caras porque lo que se ve es el beneficio por acción, pero es evidente que con todas estas inversiones el beneficio por acción es muy diferente al flujo de caja libre, porque parte de ese beneficio se destina a inversión. Entonces, es cierto que no está cara o es diferente a la historia del 99 si miras el beneficio por acción y está justificado que pesen el 33% porque son el 33% de los ingresos del SP, pero ojo, que es que han entrado en un ciclo de CAPEX que no hay una visibilidad clara de cuál va a ser el retorno sobre esa inversión, que es una pelea a muchas bandas y que yo, desde luego, yo no sé si este ciclo de CAPEX es permanente, está carísimo. O sea, yo no lo sé. Cuando hablamos de amortización, por lo que entiendo, que tampoco es mi expertise, pero por lo que entiendo es que queda amortizado respecto al nuevo modelo, ¿no? Es decir, que los chips antiguos nos sirven para hacer correr el nuevo modelo, pero sí para hacer correr los modelos antiguos. Y en ese sentido... ¿Quién sigue usando los modelos? O sea, me refiero... Bueno, incluso... Es una obsolescencia... No, pero yo creo que se siguen utilizando, ¿eh? O sea, no es que dejen de usarse... Tampoco es mi expertise, pero bueno. No es que dejen de usarse los centros de datos, sino que, obviamente, para entrenar los nuevos modelos ya no te sirven. Y entonces, en esa carrera, por entrenar el mejor modelo, el modelo frontera en todo momento, ahí sí que tienes que ir invirtiendo en el mayor capacidad. Pero incluso, me parece que hay un mercado secundario de estos chips viejos, porque para la inferencia, que hay también cuellos de botella en inferencia muy importantes, claro, sí sirven. Y esa parte de inferencia, por lo visto, si es un negocio que ya es muy rentable, pues para Anthropic, para ChatGPT, etcétera, pero las pérdidas las siguen teniendo por eso, por la amortización de cara al entrenamiento de nuevos modelos. Y yo creo que de ahí, si puede venir el parón, ¿no? De, oye, ya la mejora marginal que conseguimos entrenando nuevos modelos ya es muy pequeña y no justifica toda esta inversión. Por tanto, vamos a centrarnos en ampliar, masificar el acceso a lo que tenemos y no en crear algo nuevo. Pero bueno, es que esa es la gran duda de hasta dónde llegará la mejora cognitiva de la inteligencia artificial, que creo que nadie lo puede responder. Lo sabemos y asusta, ¿eh? Cuando te metes en profundidad. Bueno, sobre todo porque yo creo que es un mundo pensado para que solo los humanos pensemos. Bueno, para a mí esa parte más filosófica me cuesta verla, sinceramente.
Creo que afecta al propósito de las personas y las personas tienen que dejar de trabajar. O sea, Bueno, bueno, yo veremos. no tengo una visión tan negativa sobre esto. No, la mía no es negativa, ¿eh? Es No, transformacional. no, incluso, O sea, yo creo que incluso puede ser desalienante en términos marxistas, al ¿Mm? contrario de lo que muchos dicen, que es que perderemos el propósito, ¿para qué vamos a servir? Yo creo que la IA nos va a capacitar, o nos puede, al final el futuro no está escrito, pero nos puede capacitar y nos puede habilitar para hacer muchísimas más cosas de las que podemos hacer y por tanto para ajustarnos a hacer aquello que realmente queremos hacer, ¿no? Entonces, más que ser nosotros Un mundo de oportunidades. No, está porque claro. quiero decir, Marx veía que el mercado convertía al hombre en una máquina, ¿no? Ya. O incluso en un animal, porque al final lo convertía en un engranaje de un proceso productivo más amplio. Yo creo que la IA hace que la máquina sea propiamente la IA y que nosotros seamos los empresarios al frente de cada proyecto, no el trabajador que reproduce las órdenes de otros dentro de un proyecto que no entiende y que se le escapa de su control, sino aquel que toma el control del proyecto a través del mercado, eso sí, que para Marx eso sería alienante y demás, pero bueno, el que toma el control de su proyecto a través del mercado porque tiene la IA al final y porque la IA le proporciona un equipo de trabajo para que pueda desplegar ese proyecto que antes no podía. Pero bueno, esto Ojalá sería... tenga razón, también hace falta que la gente sea proactiva en ese aspecto. Claro, pero... Que nazcan empresarios. Exacto. Porque es un mundo de oportunidades, pero hay que enseñar a la gente a ser empresarios también. Y hay que no solo enseñarles, que por supuesto, o aprender, ¿no? Porque Sí, aprender. uno puede aprender Está muy solo, feo decir no hay por qué enseñarles, enseñar a nadie, a lo sí. mejor puede aprender él, ¿no? Pero lo que sí que creo que es importante no abrazar de entrada la tesis pesimista. Porque claro, sí, que esto es algo que pasa, incluso me pasaba a mí, ¿no? Cuando tenía menos Igual clara me la lo has visión. interpretado, no soy pesimista. Bueno, lanzo idea... preguntas que creo que la bueno, sociedad no está preparada. Bueno, También te digo, creo que la tasa de adopción va a ser más lenta de lo que se está viendo y que una cosa es... Pero es que también te habilita para adoptarla rápido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que o sea, te rompe modelos de negocio, pero también te abarata mucho los costes de crear nuevos modelos de negocio y de reinventarte, ¿no? Una persona de 50 años antes de la IA, pues si se quedaba en paro o si su sector desaparecía, digámoslo así, no se podía ya reinventar en nada, salvo como trabajo no cualificado. Ahora sí puede hacer y puedes dar el salto en poco tiempo a un sector totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo lo veo como una herramienta muy potencialmente habilitadora y creo que hay que mandar ese mensaje capacitador, ¿no? De toma el control de tu agencia porque la IA no te quita agencia, te la da. Y si insistimos en el mensaje, ¿no? De Piketty, toda esta gente de vamos a un mundo donde el capital va a dominar y donde el empleo va a desaparecer. Claro, sí, el empleo asalariado a lo mejor desaparece, pero porque nos podemos convertir todos en empresarios y en capitalistas, ¿no? Y eso pues sería un futuro, desde luego, muy prometedor. En fin, Gonzalo, ha sido un placer charlar contigo sobre inteligencia artificial. De todo un poco. Value investing, bueno, pero al final yo creo que también es interesante... porque el value investing va a evolucionar y ha evolucionado, decíamos antes, tiene 100 años o casi tiene 100 años. Obviamente el value investing que practicáis hoy tiene ya poco que ver con aquel que escribió Benjamin Graham. En los fundamentos sí, pero uno, si hoy lee Security Analysis, se puede inspirar, pero no tiene un manual para invertir en el mundo actual, ¿no? Correcto, al final es invertir de manera sensata y eso lo vamos a hacer hace 100 años y lo vamos a intentar seguir haciendo los próximos 100 también. Pero bueno. Con inteligencia artificial, sí, con todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por esta charla tan interesante y gracias a ti. Y mucha suerte tanto en Cobas, Value School, como también en este curso de Visual Factory con Visual Business School. Genial. Con la Universidad de las Nos vemos como profes. Nos vemos. Gracias.